En Radio Bio Bio lo habíamos adelantado, pero con muchísima anticipación. De hecho, antes de que se presentaran las excepciones preliminares por parte de Chile en el juicio con Bolivia, lo habíamos dicho, ojalá que no se presenten. Nos pueden matar, nos pueden derrotar. Pero se presentaron. No es que nosotros tengamos una bola de cristal, que seamos demasiado inteligentes, no, nada de eso. Simplemente que sabíamos que los abogados contratados por Chile eran todos contrarios a presentar estas excepciones preliminares. Todos. También la Cancillería. El canciller Heraldo Muñoz no quería presentar estas excepciones preliminares porque el riesgo de perderlas era enorme. ¿Pero qué ocurrió? Los políticos, pues. Tomaron una decisión política, no una decisión jurídica. Fueron los políticos. Fue la presidenta Michelle Bachelet con toda la oposición. Ustedes recordarán que antes de que se presentaran las excepciones, toda la oposición cacareaba pidiendo que se presentaran, que no era posible, que utilizáramos el recurso, con Sebastián Piñera incluso a la cabeza. Bueno, la presidenta les hizo caso y todos los políticos presentaron esta excepción y los abogados tuvieron que hacerlo. Por eso, el que se discuta ahora que los abogados hay que cambiarlos, que no son buenos, es un error, porque ellos no querían presentar esta acción judicial. Hay distintas formas de perder, pero la forma en que perdió Chile fue la peor de todas, fue una derrota gigantesca. Más allá del maquillaje, más allá de los intentos de tapar el sol con el dedo, más allá del camuflaje que se está tratando de hacer, más allá de las palabras que indican o que aconsejan los asesores comunicacionales, hay que decirlo con todas sus letras porque no hay que engañar a nadie. Fue una derrota gigantesca. Hay distintas formas de perder. Por ejemplo, si los jueces hubiesen dicho, mire, dejamos esta decisión para el final, vamos al juicio de fondo y al final resolvemos todos, era una forma de perder. Hay una segunda forma de perder, que la Corte se hubiese declarado competente parcialmente a partir del año 48. Era otra forma de perder. O haber perdido por una votación muy dividida, digamos un 9-7, pero 14-2, si nos dieron en el suelo. Miren, esos dos votos que teóricamente fueron de Chile, no fueron de Chile. Fueron dos jueces que querían posponer la decisión sobre la incompetencia para el final, para el fallo final. Por lo tanto, fue en realidad 16-0. Eso fue. Fue una derrota enorme, vergonzosa. A ver, varias cosas que se pueden decir sobre esto. Lo primero es que la defensa chilena fue absolutamente dinamitada. Fue una defensa, una línea Maginot que fue absolutamente quebrada. La lógica chilena fue totalmente destruida. ¿Cuál era esa lógica? La lógica chilena es, hay un tratado de límites, el tratado se firmó en 1904, ese tratado establece que perfectamente la frontera con Bolivia, no hay por lo tanto cuestiones pendientes con Bolivia, y como el tratado se firmó en 1904 y la Corte tiene competencia a partir de 1948 en virtud del Tratado de Bogotá, la Corte no puede meterse, está todo oleado y zanjado con Bolivia. Eso fue lo que se rompió con esta decisión de la Corte. Se acabó la línea de defensa chilena, el instrumento jurídico que es el Tratado de 1904. En un juicio, en cualquier juicio, es muy importante determinar lo que se llama la litis, así le llaman los abogados. ¿Cuál es la controversia? ¿Cuál es el conflicto? Para Chile el conflicto era la pretensión de Bolivia de desconocer el Tratado de 1904. Para Bolivia, la controversia era que Chile tiene una obligación de negociar y no la ha cumplido. Eran dos cosas totalmente distintas. ¿Qué hizo la Corte? Y esta fue la gran derrota chilena, que acogió la tesis boliviana. Le dijo a Chile, no, lo del Tratado de 1904 no tiene nada que ver con esto, aquí está la tesis boliviana. ¿Existe o no por parte de Chile una obligación de negociar? Y por lo tanto entramos a jugar en toda la lógica boliviana, en el terreno boliviano. Por eso hay una gran derrota chilena, más allá de la contundencia de los votos. 14-2, o si usted lo prefiere, y yo diría, si uno es más honesto, 16-0. Chile entonces tendrá que cambiar de estrategia, totalmente. Entrar en la cabeza de los bolivianos para contrarrestar a los bolivianos. O sea, el juicio de ahora en adelante se desarrolla de acuerdo a la lógica boliviana. O sea, vamos a tener que convertirnos en historiadores, ver cada uno de los actos, revisar cuáles fueron todas las declaraciones, todo lo que quería Bolivia. Y tendremos que decir que ese acto
ese acuerdo diplomático o esa declaración de un representante no constituyen una práctica diplomática entre los dos países. Insisto, Chile tendrá que cambiar su cabeza. Posiblemente todos los borradores que ya se habían hecho para contestar la memoria boliviana, o sea, la demanda boliviana, haya que tirarlos a la basura. No sirven, dan lo mismo, porque el asunto ahora cambió. Fíjense que en 1895, en 1920, en 1923, en 1926, en 1950, en 1953, en 1975, en 1961, los 3 puntos bajo el gobierno, perdón, los 13 puntos, uno de ellos que es el sexto bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet. Hay una saga, estoy refiriéndome en términos gruesos, hay una saga de antecedentes que esgrime Bolivia para decir Chile permanentemente ofreció negociar, incluso hizo proposiciones, fue Chile el que habló de soberanía en el mar para Bolivia, etc. Todo esto habrá que decir sí, pero no tienen ningún valor jurídico. El asunto se pone cuesta arriba. Eso es lo que ocurre, muy cuesta arriba. Habrá que examinar toda la documentación que ha esgrimido Perú. Por ejemplo, en 1950, el canciller chileno Horacio Walker dijo, en un documento oficial, Chile está llano a entrar formalmente a una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico. 1950. Hay muchos de estos actos. Y Bolivia va a preguntarse, y le va a preguntar a la Corte, cuáles son las consecuencias jurídicas de los actos unilaterales de los Estados. Eso es lo que va a preguntarse. Y la discusión va a ser una discusión dura. Habrá que entrar entonces en esa lógica, ver cuándo se extingue, por ejemplo, un ofrecimiento. ¿Cuándo se extingue un ofrecimiento? ¿Cuáles son las formas de extinguir un ofrecimiento? ¿Hay algunos ofrecimientos que están todavía vigentes o se extinguieron? Se entra en esa lógica. Bolivia, además, hay jurisprudencia en que la Corte ha obligado a negociar. Hay un caso de Francia con Australia, Francia con Nueva Zelanda, España, Canadá. O sea, los bolivianos no están planteando una cosa loca que nunca se ha discutido en los tribunales. No, se ha discutido y en algunos casos la Corte ha dicho que sí, que hay obligación de negociar. ¿El juicio está perdido? No, el juicio no está perdido en absoluto. Pero habrá que ganar en este escenario. Ustedes habrán escuchado a muchos representantes del gobierno chileno, especialmente al agente Bulnes, decir que los puntos 33 y 36 benefician a Chile. Yo no soy partícipe de esa tesis. Yo creo que no benefician a Chile, tampoco a Bolivia, pero sacar algunas cuentas alegres de algunas partes del fallo a mí me parece que constituye un error. Lo que ha dicho la Corte primero, que no están resolviendo el fondo del tema, lo dice en el punto 36, así que no hay que alegrarse del asunto, simplemente en esta etapa no lo están resolviendo. Y en el punto 33 dice que no pueden, en el caso de que exista una obligación de negociar, predeterminar el resultado de esa negociación. Si bien eso es verdad, Bolivia lo que está pidiendo es una negociación para una salida soberana al mar, que se negocie de buena fe y de manera pronta y formal para obtener ese resultado. Imagínense que la Corte finalmente acoge la demanda boliviana en definitiva y Bolivia se va a sentar con los brazos cruzados a esperar la proposición chilena de una salida soberana al mar. Entonces, claro que nos puede colocar en un problema enorme. Habrá entonces que ver qué va a ocurrir con todo esto, principalmente porque esta es la segunda derrota ante la misma Corte, porque con Perú perdimos. Dos hechos provocaron gran escozor en Chile. La sentencia o este fallo comienza con una contextualización histórica y dice dos cosas que no gustaron nada. Uno, que Bolivia nació a la vía independiente en 1825 con una costa de centenares de kilómetros. La historiografía chilena dice que Bolivia nació sin mar. Dos, que Chile declaró la guerra a Bolivia. Y la verdad es que Bolivia declaró la guerra a Chile previa invasión de Chile al puerto de Antofagasta. Todo esto evidentemente que molestó porque da lugar a que los jueces suponen un acto de injusticia por parte de Chile, que Chile es el agresor, que hay un contexto, que hay una víctima y un victimario que sería nuestro país. Hay cosas que no ayudan, evidentemente. Hay declaraciones destempladas, evidentemente. Por ejemplo, el expresidente Ricardo Lagos empezó a agitar un mapa. Y en este mapa estaba Bolivia, pero una Bolivia donde se
estaba marcado todos los territorios que ha perdido con Brasil, con Argentina, etcétera, y dice, bueno, pues si han perdido con tantos países, resulta que ¿por qué vienen a reclamarle a Chile? Bueno, justamente esos son los errores que estamos cometiendo. Ricardo Lagos cometió una torpeza, obviamente, porque justamente lo que pretende Bolivia es ser una víctima. Y Ricardo Lagos, mostrando el mapa, agitándolo, comprueba la tesis boliviana, que ha sido una víctima. Y entonces dice, ¿por qué pretende recuperar territorios con nosotros? ¿Por qué no lo hace con los argentinos? Bueno, con los argentinos no tenía mar y con Chile sí tenía mar. Y eso es lo que les importa. Entonces, todo ese tipo de cosas, esos argumentos que finalmente se transforman en un boomerang, que finalmente agreden a la posición chilena pretendiendo que la beneficien, son errores que hemos cometido permanentemente. Me gustaría insistir, que el juicio no está perdido, pero se ha transformado en algo difícil. Mucho más difícil que si no hubiésemos presentado la excepción preliminar, porque con la excepción preliminar llegamos con el ala herida al fondo de este juicio que va a durar posiblemente 3 años. Eso es lo que ha ocurrido en una etapa procesal desgraciada, porque aquí la política primó sobre el derecho. Los políticos primaron sobre los abogados externos ante un tribunal que nos mira. A ver, ¿cómo nos mira ese tribunal? Nos mira con cierta simpatía de países pequeños, pero con el desdén también que se da a los países pequeños. Fíjense que aquí ni Bolivia ni Chile tienen ningún abogado de su nacionalidad alegando en su representación. Todos contrataron, Bolivia y Chile, abogados extranjeros. Todos. O sea, no hay ningún abogado boliviano ni ningún abogado chileno capaz de pararse ante esa corte a defender la tesis, salvo los agentes, pero ellos no son los abogados. Y eso demuestra algo. Porque si va a un juicio a Alemania, va a Francia, va a Inglaterra, va a Estados Unidos, van a tener juicios abogados nacionales, más de uno por lo menos. Aquí no sucede, somos países pequeños. Y eso también conspira contra Chile, porque resulta que lo que se resuelva aquí no va a influir en los países más grandes. BioBioChile.tv presentó Comentarios BioBio. Voces independientes de verdad.